Ada Falcón es un musical de tango ambientado en las décadas del 20, del 30, inspirado en la vida de la cancionista Ada Falcón. Justamente acá tenemos en línea a uno que es parte del elenco de La Falcón. Hablamos con justamente Carlos Ledrag, quien tiene la deferencia de atendernos en este mediodía de sábado. ¿Cómo estás, Carlos? Cristian te saluda. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día, buen mediodía, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Contanos un poquito de qué trata la obra La Falcón, justamente esta obra que se presenta en el Teatro del Extranjero en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, La Falcón es un espectáculo que está inspirado en la vida de Ada Falcón, que fue una cancionista popular del ambiente del tango, una de las primeras mujeres en ser figura dentro del ambiente, y que tuvo una carrera muy destacada en su momento, pero también muy controvertida por el lugar que tuvo, que le tocó en suerte de alguna manera, pero también rodeado por una relación un tanto conflictiva con Francisco Canaro. Francisco Canaro fue uno de los directores de orquestas más importantes de los años 30, 40 y tal vez un poco más, incluso un impulsor de grandes artistas, los más grandes artistas de aquella época, el creador de Sadaik y bueno, un importantísimo productor además de compositor y de director de orquestas, y bueno, también representante de figuras, entre ellas Ada Falcón, con quien, como decía recién, tuvo un affair un tanto polémico. El tipo era un tipo casado y bueno, ese tipo de situaciones de un hombre en una situación de poder, teniendo amoríos extramatrimoniales con algún artista, tampoco sorprendían a nadie, eran cosas que sucedían, hasta podría decirse que continuaron sucediendo, pero lo cierto es que la llevó a ella a tener una suerte de conflicto existencial que terminó por interrumpir definitivamente su carrera. Así que inspirada en esa historia, esta obra recorre la vida de Ada Falcón y también su repertorio. Hay música en vivo que ejecutamos con guitarras y guitarrón, y bueno, que pueden ver en el extranjero todos los viernes a las 20 horas. Hola Carlos, Ana Clara te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, tengo que decir que ayer fui a ver la obra y bueno, primero felicitaciones porque la realidad es que la calidad que uno ve en el escenario en cuanto a las actuaciones, en cuanto a lo vocal, porque es una obra en donde prácticamente están cantando, no tengo la cuenta exacta de la cantidad de temas que hacen, pero la demanda que ustedes tienen, la exigencia en cuanto a lo vocal, en cuanto a las canciones que interpretan, los instrumentos, las guitarras, la realidad es que tengo que decir es que es de muchísima calidad. Quería preguntarte un poco cómo fue en tu caso, más en lo particular, la preparación de este personaje de Francisco Canaro que te toca interpretar. Bueno, primero muchas gracias por tus elogiosas palabras. Y en cuanto a la preparación de mi personaje, hubo una primera etapa cuando me trajeron la propuesta de interpretar a Canaro, una primera etapa donde yo me puse a investigar obviamente un poco sobre la vida de él y tratar de recolectar los datos que podía acceder, pero luego releyendo el texto también me daba cuenta que no me servía, y no solamente por el texto, sino por la propuesta de puesta en escena de la directora Cintia Miraglia, en la que a mí no me servía la imagen fiel de Canaro. Entonces, tratar de apegarme a lo riguroso de la historia y de la figura real no me convenía para lo que pedía el espectáculo. Por eso, en realidad, yo lo que tomé es una suerte de estereotipo de persona en un lugar de poder y en esa época, porque después yo en escena canto y Canaro no cantaba, yo aparezco tocando el guitarrón y Canaro se sabe que tocaba el violín, pero no sé si lo hacía mucho en público, si fue conocido tocando el violín, se sabía que tocaba el violín, pero no más que eso. Entonces hay un montón de cosas que no me servían a mí a los fines del espectáculo. Por eso nosotros, si bien
se propone al espectáculo como una suerte de viaje en el tiempo. Fíjate que cuando la gente entra a la sala del extranjero, primero que la sala está armada, la platea de manera diferente a por ahí otros espectáculos, hay mesitas con unos veladores, qué sé yo, se ambienta el lugar como si fuera un cafetín de los años 30 o 40, para tratar de que la gente se vea inmersa en un viaje en el tiempo. Pero más allá de eso, luego lo que nosotros hicimos estéticamente o artísticamente en el espectáculo tenía que ver con la funcionalidad de contar la historia. Hay una historia dramática de fondo muy potente y nosotros, tanto musicalmente como actoralmente, servimos a esa historia. Por eso tampoco las instrumentaciones son fieles a la época. De hecho, fíjate que Canaro, famoso por su orquesta, y sin embargo la instrumentación del espectáculo es con guitarras. También porque obviamente los que participamos del espectáculo, los músicos que participamos del espectáculo tocamos guitarras, entonces un poco lo moldamos a nuestras capacidades y básicamente fue eso, fue una pequeña preparación, pero después fue en el andar lo que iba pidiendo la obra se fue plasmando, y lo fui plasmando yo desde mi lugar, pero fue una creación, por así decirlo, colectiva y en el tiempo, porque bueno, vos viste ayer la segunda función de esta quinta temporada. Imagínate que en el transcurrir de las diferentes funciones, que no fueron siempre en el extranjero, pero después fuimos a hacer funciones a Córdoba, hubo una serie de funciones en el Teatro de la Bócara, nos presentamos en el Cine de Teatro del Plata de Mataderos, innumerables lugares y distintos escenarios con distintas técnicas, con distintos tipos de público, con distintas capacidades de sala, y todo eso también nos dio un recorrido y que también mi interpretación del personaje también se ve modificada a lo largo del tiempo, la voy tratando de enriquecer, pero siempre en función de lo que pide el espectáculo y no de la figura real de Francisco Canaro. Uh-huh. En este viaje en el tiempo que la obra propone, cuento así quizás como un poco más a título personal, pero a mí lo que me ocurrió fue que cuando salí de ver la obra, que está ahí en el Teatro del Extranjero, en pleno Abasto, ahí a un par de cuadras del shopping Abasto nada más, cuando salí sentí la necesidad de, teniendo la facilidad de que uno puede tomar el subte y enseguida llegar al Obelisco, quise recorrer esos lugares que la obra mencionaba, sin hacer mucho spoiler, pero por ejemplo se habla de la inauguración del Obelisco, se mencionan teatros, y quería recorrer esos lugares que quizás la obra mencionaba, vividos en la década del 20 y del 30, pero vivirlos ahora en la actualidad y recorrer esos lugares. Y pensaba en este rol tan importante que tiene el arte, en donde más allá de uno disfrutar de ese hecho cultural, de esa música maravillosa, ese rol importante que tiene también de llevarnos a nuestra historia, ¿no? Y de quizás, luego de ver una obra como la que ustedes hacen, resignificar o dar más valor a lugares, a personas de las cuales quizás uno conoce el nombre, o lugares que uno recorre a diario y que al conocer más sobre su historia, sobre su pasado, sobre su relevancia, toman también un nuevo valor para nosotros. Eso me pasó a mí como espectadora, pero quería preguntarte, ¿qué es lo que quizás a vos te genera el interpretar estos personajes que de verdad existieron y que al espectador, más allá de darle la posibilidad de vivir tan hermoso hecho artístico, también le da la posibilidad de conocer más sobre su propia historia? Sí, obviamente que lo que suceda o cosas como la que te pasó a vos es algo absolutamente personal, pero a mí también me pasa un poco lo mismo, el hecho de tener contacto con personas que han existido realmente y que en términos históricos no hace tanto. De hecho, la misma Ada Falcón vivió hasta el 2002, creo, que falleció, no hace tanto en términos históricos. De hecho, hay un documental que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, como igual que la canción que le compuso Canaro, donde un documentalista va investigando sobre la historia de Ada Falcón y llega hasta el convento donde ella estaba en Córdoba y la llega a entrevistar, y uno la ve ahí, anciana, con 90 y pico de años, nos hace sentir de historia y que no estamos tan separados y que la historia se va escribiendo día a día, y muchas de las cosas
que se nombran en la obra, que persisten hasta hoy, pero una de las cosas que persisten hasta hoy y que por eso también rescatar la figura de Ada Falcón hoy tiene relevancia, es la figura de la mujer en la historia y en la cultura en términos generales, y por qué no hablar de la violencia machista y de un montón de situaciones que se dan cuando ese espíritu de tan patriarcal y tan masculinocentro, si existe ese término, sigue existiendo y sigue perdurando más allá de las batallas que se han sucedido en los últimos tiempos y que hoy obviamente que están en cuestión. De todos modos, también un poco invita a la reflexión de un pasado que a veces uno, claro, lo recuerda o lo ve en películas en blanco y negro y parecen como de otra vida, de otro mundo, y no, la realidad es que eso es nuestro presente prácticamente. No nos podemos despegar tanto de eso, no nos podemos olvidar de todo eso, y me parece que invitarnos a nosotros mismos a la reflexión de cómo es la sociedad que nos toca vivir, me parece que siempre es positivo. Como vos nos comentabas recién hace unos minutos, la obra ya está en su 5ª temporada, cuenta con muchísimas nominaciones, entre ellas a los premios AC, y quería preguntarte, a lo largo de estas temporadas que ustedes han ido viviendo con la obra, ¿cómo ha sido y cómo es hasta el presente hoy esa retroalimentación quizás que ustedes viven también por parte del público? Quizás cómo son esos comentarios que reciben, cómo es ese feedback que se vive con todas esas personas que van a ver su obra. Y es muy lindo, qué sé yo, es lo más lindo de todo. También los distintos escenarios evidentemente hacen mella de distinta manera en el público. No sé, vos viste en el extranjero ayer, en el extranjero mismo, la semana pasada ocurrieron otras cosas con el público diferente. Semanas atrás estuvimos en el Adán Buenos Aires, que es un teatro que está ahí en Parque Chacabuco, y también fue diferente. Eso era organizado por el gobierno de la ciudad y la gente accedió de manera gratuita a ese teatro, un teatro enorme, muy grande, y también las reacciones eran diferentes. Qué sé yo, no sé cómo, si puedo ponerle una etiqueta a eso, pero lo que te puedo decir es que es muy lindo y que nos enriquece a nosotros constantemente y que de eso también nos valemos para seguir haciendo crecer el espectáculo. Carlos, los viernes estás presentándote con esta obra La Falcón, pero también los domingos estás haciendo teatro con otra obra que es Damasía y Lavalle. ¿Querés contarnos brevemente de qué se trata esta obra? Las acciones van a ser los... En marzo. Marzo, sí, los domingos también a las 20 horas, pero que son los primeros 3 domingos, es el 3, el 10 y el 17. Damasía y Lavalle también es una obra histórica, obviamente de un pasado un poco más lejano, pero que también tiene que ver con nuestro presente y con nuestra idiosincrasia y con aquellas cosas que están instaladas en la sociedad y que aún hoy nos llaman a la reflexión, como son los amores prohibidos. En este caso, el título de la obra hace mención al general Juan Lavalle, representante del bando unitario en medio de esa guerra civil feroz y sangrienta que se vio en el territorio en nuestro territorio, que en aquel momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la historia de amor que tuvo Juan Lavalle con Damasia Boedo. Damasia Boedo era perteneciente a una familia profundamente federal, y de hecho el mismo Juan Lavalle había mandado a fusilar a parte de su familia. Por eso, si bien está documentado, no está muy bien explicado cómo llegan, en qué circunstancias llegan a tener un amorío. Sí se sabe que lo tuvieron, y que de hecho ella, Damasia Boedo, emprendió viaje con las tropas de Juan Lavalle durante un tramo en el altiplano, y en circunstancias muy extrañas Lavalle muere asesinado, y las circunstancias y el perpetrador de ese crimen nunca estuvo del todo claro en la historia. Mismo los historiadores lo ponen en duda. Hay un tal José Bracho que se hizo cargo de ese asesinato, pero todos ponen en duda qué fue lo que pasó y quién asesinó a Juan Lavalle en esas circunstancias. Una de las tantas teorías conspiranoicas es que Damasia Boedo urdió un
un plan para asesinarlo y que ella estuvo detrás de todo eso, hasta que ella misma pudo. Hay un montón de elucubraciones. La historia de Lavalle y Damasia Boedo, googleenla y se van a enterar de qué se trata. La obra pone en escena una de las tantas teorías, además de paralelamente contar la historia de amor entre dos soldados. Por eso la obra trata de amores prohibidos. En un caso prohibido políticamente, porque entre unitarios y federales obviamente que no podía haber más que sangre, y en este caso hubo bastante más que eso, y entre dos soldados dentro de un ejército también no debería haber otra cosa más que compañerismo y peleas y compañerismo de armas, pero en este caso, bueno, hubo una historia de amor, también absolutamente ficticia, pero que son cosas que sí están documentadas, que ocurrían y que terminaban con el fusilamiento de estas dos personas. Acá no voy a spoilear, como se dice ahora, qué es lo que acontece con esa historia de amor entre dos soldados, pero sí que se pone sobre la mesa más históricos inmersos en nuestra sociedad y que incluso hoy también reflexión. Excelente, bueno, muchísimas gracias por este gran repaso, por estas dos obras que nos está compartiendo Carlos, y muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Esta comunicación. Gracias a vos, Carlos. Buen fin de semana. Pasaba Carlos Ledrag, él es actor y forma parte de la obra La Falcón, viernes a las 20 horas en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entradas 7.000 pesos en la boletería del teatro o por alternativa teatral. Si los viernes no podés, los domingos de marzo podés ir a ver Damasia y Lavalle, domingos 3, 10 y 17 de marzo a las 20 horas en Casa Brandon, Luis María Drago 236, también en la ciudad de Buenos Aires. Entradas 4.000 pesos en la boletería del teatro o por brandon.org.ar.